La reagrupación de la facción de Emilia, Otto siendo devorado por Gula, Petra convirtiéndose en la bruja de la melancolía, Emilia y Ren vs Aldebarán. Estos son algunos de los acontecimientos más recientes que ocurrieron entre los capítulos 36 y 48 del arco 9 de Re:Zero. Aunque había dejado un poco de lado este conflicto que tanto disfruto cubrir en el canal, ha llegado el momento de hablar sobre todo lo nuevo que nos ha traído Tappei Nagatsuki. Dicho esto, ¡comencemos! Todos quedaron conmovidos por el inesperado regreso de los recuerdos de Ren, pero quien resultó más afectada fue Petra. Los recuerdos del libro de los muertos de Subaru aún predominaban en ella, lo que mantiene una personalidad más madura de la habitual. Sin embargo, de manera inconsciente, arrastró tanto a Emilia como a Ren hacia su lado, abrazándolas con mucho cariño. Esta escena, en lo personal, me parece una muestra de cómo el autor nos deja entrever cómo reaccionaría nuestro Subaru en esta situación. Ambas chicas se emocionan al ver ese gesto, no imaginaban que los habitantes del pueblo le tuvieran tanta estima. En el caso de Emilia, ya sabíamos por historias cortas que Petra le tenía un profundo respeto. Mientras tanto, el Subaru imaginario rondaba la habitación, rebosante de felicidad. Pasamos al tema central. Todo el grupo comienza a echarse la culpa. Se confiaron demasiado y ahora enfrentaban un peligro de gran escala. Ron recuerda la magnitud de la amenaza. Aldebarán ha causado enormes destrozos y, al contar con el apoyo del dragón divino Volcánica, uno de los seres más importantes del reino, su traición significaría la cancelación de la selección real, pues recordemos que esta se sostiene gracias a dicho tratado. Analizando un poco, esta sería la primera vez en la historia principal que surgen amenazas de semejante nivel. Los conflictos anteriores habían involucrado únicamente a la facción de Emilia o a una ciudad en particular, sin contar los problemas en Wallachia. Ahora, en cambio, todo Lugunica está comprometida. Es en este punto que Ron revela un dato crucial. Aldebarán posee la capacidad de retroceder el tiempo gracias a una autoridad. La historia continúa con Fel y Heikel. Ella se siente impotente, sin poder aportar demasiado al conflicto actual, a diferencia de Otto, quien gracias a su protección divina ha dificultado el avance del grupo de Aldebarán, sin darles un solo respiro tras la feroz batalla anterior. Heikel, por su parte, mantiene una expresión apagada después de haber dado un golpe mortal a su padre. Cabe aclarar que Wilhelm no murió, ya que antes de retirarse le aplicaron magia sanadora. Felt, en un intento de descubrir más secretos, provoca a Heikel. Tras un par de deducciones, revela que la enfermedad de la bella durmiente de Loauna Astria, esposa de Heikel, no tiene nada que ver con las gulas, como ya se había insinuado antes, sino que está vinculada directamente al nacimiento de Reinhardt. Klim llegó donde Roswaal, Frederica y Shurk para informar sobre lo sucedido con Aldebarán. El marqués quedó sorprendido por los acontecimientos y reafirmó que había sido un error dejar que Subaru se dirigiera a la torre de Pleiades. Nuestro protagonista es una pieza clave para que Emilia gane la selección real, por lo que Roswaal puso un enorme esfuerzo en ayudarlo cuando fue teletransportado a Wallachia. Si bien también lograron traer de vuelta a Ren, ella era secundaria dentro de sus planes. Esta actitud tan fría y calculadora es clásica de Roswaal, una faceta que hemos visto en varias ocasiones. Roswaal vuelve a mencionar el contrato que tiene con Subaru, recordándole aquella amenaza de quemar todos sus seres queridos si llegara a perder la voluntad de salvarlos a todos. Incluso la muerte de Priscilla fue considerada una excepción, al haber sido ella misma quien aceptó su final. Sin embargo, lo que realmente le da esperanzas al mago era que Beatriz permaneciera al lado de Subaru, dando la impresión de que Roswaal está tomando en cuenta algo que todavía desconocemos. Frederica, por su parte, se muestra preocupada por su hermano Garfield. La amenaza es seria. Aldebarán ha demostrado ser capaz de derrotar oponentes mucho más poderosos que él mediante diversas estrategias. Shurk quedó impactado por lo ocurrido, pero rápidamente se recupera y solicita la ayuda del marqués, quien no desea manchar el nombre de su fallecido líder. En ese momento, Roswaal parece insinuar un plan que involucra directamente a Frederica, muy probablemente relacionado con su tipo de sangre. Mientras tanto, Petra y los demás analizan la información obtenida. Si Aldebarán puede retroceder el tiempo, Petra y Subaru llegaron rápidamente a la conclusión de que él también podría poseer el regreso por muerte. Ambos supuestamente provienen de Japón, así que Subaru, en retrospectiva, se molesta en nunca haber imaginado esa posibilidad. Emilia y Ren no
comprendía del todo a qué se referían, por lo que Ran le explica mientras Melee se acerca a Petra. La pequeña nota la gran preocupación en la niña, quien había leído uno de los libros de los muertos. Petra le pide mantener el secreto, pues si Aldebarán posee el regreso de la muerte, entonces ya conoce cuál es su punto débil. Llegamos a la parte más impactante del capítulo. Heikel quedó impresionado por las deducciones de Felt, que parecían estar en lo correcto. Reinhardt sería el responsable del estado de su madre, y Heikel habría guardado ese secreto incluso para sí mismo. Este explicaría por qué, a pesar de los rumores, nunca ha recurrido al poder de su hijo para intentar despertar a su esposa. Más aún, existe la teoría de que fue la misma Loanna quien le pidió no culpar a Reinhardt por su condición, obligando a Heikel a mantener esa promesa. Consumido por la rabia, Heikel finalmente desenfunda su espada. Superado por las provocaciones de Felt, estaba dispuesto a matarla, pero en el último momento aparece Aldebarán, quien lo detiene noqueándolo de un golpe y salvando a la muchacha. Ren finalmente comprendió en qué consistía la habilidad de Aldebarán y comenzó a explicársela a Emilia con un ejemplo sencillo que involucraba a Garfield. En ese momento, Ren se detuvo a reflexionar sobre todo lo que había ocurrido, como en el pasado había tenido una mala relación con Garfield debido a que él estaba enamorado de su hermana, y como, tras todo lo sucedido, se sentía culpable por su forma de actuar. Se nos revela que su versión sin recuerdos se ha mezclado con su yo actual, algo similar a lo ocurrido en el arco 6 con los dos Subarus. Por eso, recuerda con claridad cómo trató a Subaru en el imperio de Wallachia. Lo rechazaba constantemente con palabras crueles. Ahora, en un intento desesperado de disculparse, llegó al punto de querer romperse dos dedos, en clara referencia al daño que sufrió al inicio del arco 7. Petra, al escucharla, la detiene con madurez, le recuerda que Subaru nunca querría que se castigara de esa forma. Al contrario, lo único que debe hacer para hacerlo feliz es vivir su vida con normalidad ahora que ha recuperado sus recuerdos. Mientras tanto, Aldebarán se encontraba exhausto debido a los constantes ataques de Otto. No eran movimientos letales, pero sí lo suficientes para retrasarlo y desgastarlo poco a poco. A eso se suma el conflicto dentro de su propio grupo. Felt y Heikel eran una bomba de tiempo. La arremetida anterior de Heikel era prueba de que, si los dejaba a solas, terminarían matando a la chica. Ya lo había hecho, y gracias a su regreso por muerte había podido llegar a tiempo para detenerlo. Yae, quien lo acompañaba, le propuso una solución radical: deshacerse de uno de los dos, pero Aldebarán se aferraba a su convicción de no matar a nadie. Entonces Yae lo confronta con un argumento que lo hace tambalear: deja de anhelar el sol. Priscilla, la única persona que realmente le importaba, estaba muerta, y era precisamente por eso que llevaba a cabo su plan. Ya no había nadie que lo atara a ese mundo. Por su parte, Otto estaba en su límite. La sangre le chorreaba por la nariz debido al uso excesivo de su protección divina. Sabía que, si Aldebarán llegaba a Kararagi, todo terminaría, por lo que solo debía cumplir una vez más su papel: ganar tiempo. Lo acompañaba su dragón Rufu, que no podía evitar preocuparse al verlo forzarse más allá de sus capacidades. Fue entonces cuando los encontró Yae, atrapándolos con sus hilos. Tras las palabras de Yae, las cadenas que ataban a Aldebarán parecían romperse. La regla de no matar era una ley autoimpuesta, y ahora había decidido usar su autoridad con mayor inteligencia. Ordenó a Volcanic atacar en múltiples direcciones con su poderoso rugido, con la intención de descubrir dónde se escondía Otto. Le tomó varios intentos. Entre las ruinas siempre aparecían animales que desafiaban sus instintos, una señal clara de que Otto seguía con vida. Fue entonces cuando Aldebarán recurrió a su regreso por muerte, matando a millones de personas solo para luego deshacer esas muertes y reducir las víctimas a cero. Una estrategia aterradora. Aquí se refleja su filosofía. Ya él había dado un argumento sólido para dejar de jugar limpio y comenzar a derramar sangre. Sin embargo, permaneció limpio. Puede que esta decisión no provenga únicamente de las influencias de Yae, sino también de la propia personalidad y orígenes de Aldebarán. Finalmente lograron dar con Otto. Aldebarán lanza a Yae, quien lo atrapó con sus hilos, dejándole apenas un pequeño orificio para respirar. Así lograron neutralizar a una de sus mayores amenazas. Otto había sido una piedra en el zapato incluso antes de viajar a la torre, al punto de que Aldebarán necesitó miles de intentos para convencerlo. Resulta fascinante que, a pesar de ser un simple humano manipulado constantemente por otros, Otto siempre termina siendo el más problemático de la facción Emilia. Lo vimos en el santuario, en Priestella y en el imperio de Wallachia. Incluso Ran lo ha calificado como el más competente de todos. Aldebarán, consciente de esa amenaza, decidió eliminarlo de manera definitiva. Le permitió a Roy usar su autoridad, devorando el nombre del comerciante y dejándolo en el mismo estado que Crush, alguien a quien todos recuerdan, pero cuyo pasado ha sido borrado por completo. Una forma cruel pero eficaz de deshacerse de Otto. Leiva Tenkaitos y Roy Arnett habían intentado en el pasado probar ese delicioso banquete, pero hasta ahora Roy había conseguido lo que ellos no. El propio arzobispo hace mención a estos acontecimientos, destacando que los recuerdos, experiencias y vivencias de Otto eran de calidad a nivel gourmet. Sin embargo,
Tal como se esperaba de él, Otto había preparado un plan de contingencia en caso de que esto ocurriera. Fue entonces cuando la vieja Ren apareció en el campo de batalla. La sola presencia de Ren se convirtió en un verdadero comodín para la facción de Emilia. Con Petra y el Subaru imaginario a la cabeza, comenzaron a formular un plan. Los anime only quizás no lo sepan, pero en el arco 13, cuando Subaru visitó la mansión de Priscilla en búsqueda de ayuda contra Petelius, Aldebarán mostró conocer tanto a Ren como a Ran. Más aún, pareció tener una historia completamente diferente a la que conocemos, pues según sus palabras, Ren debería estar muerta. Esta relación entre ambos resulta inquietante. En aquel entonces Aldebarán reaccionó con un enfado notable al enterarse de que Ren seguía con vida. Ahora, intentando obtener más información, los personajes le preguntan a Ran, quien asegura no conocerlo más allá de una breve interacción en la capital. Allí, de manera inexplicable, Aldebarán conocía su nombre, detalle que referencia a la historia corta del arco 1 titulada El rechazo de Ran al coqueteo. La escena profundiza aún más en este misterio. Aldebarán insiste en que Ren debería estar muerta, lo que implica que la conocía desde hace mucho tiempo, y tal como ocurrió con los demás miembros de la facción de Emilia, su impacto al verla fue inmediato. Por unos segundos, Aldebarán bajó la guardia al recuperar todos los recuerdos perdidos de la sirvienta, lo que Ren aprovecha para aceptarle un golpe con su arma, enviándola a volar. Fue un impacto decisivo. Su demora en procesar la situación impidió que pudiera actualizar su expansión de dominio, por lo que no tuvo forma de morir para evitar el ataque sorpresa. El hecho de que se retomara un tema introducido desde los inicios de la obra resulta impactante, aunque aún no tenemos una explicación definitiva. Esta secuencia deja claro que Tapei lo tiene muy presente, y probablemente en algún punto del arco 9 tendremos respuestas. En medio del caos, Jae también salió disparado por los aires, lo que le dio paso a una breve escena de comedia. Ren interpreta su relación con Aldebarán como romántica, a lo que ambos niegan al instante. Un respiro cómico entre tanta tensión. Finalmente, en el nivel inferior, Roy fue recibido por el grupo protagonista, con Petra al frente, tomando el liderazgo como si de Subaru se tratase. Aquí comienza la batalla del grupo de Petra contra Aldebarán. La novela web es muy detallada al separar cada conflicto, así que intentaré transmitirlo de la mejor manera posible. El primer movimiento fue separar a Aldebarán de su grupo, y el plan resultó exitoso. De este modo, quedaron en la zona volcánica Roy y Heikel. El dragón intentó congelarlo todo con su poderosa magia, pero el mago más fuerte respondió de inmediato. Roswell detuvo el ataque con sus llamas, para luego Clint lo enviara a volar con una patada demoledora. Roy, emocionado por los nuevos platillos disponibles, intentó devorar el nombre de Ran, aunque falló de manera estrepitosa. Por su parte, Heikel, cobarde como siempre, retrocede a la espera de que alguien cambiara la situación. Sin embargo, recibe una patada de las gemelas Flan y Grazer, algo bastante irónico considerando que su deber era servir a la familia Astria. En paralelo, el escenario más espectacular era el de Volcánica contra Roswell y Clint, los combatientes más poderosos de sus respectivos grupos. El dragón, con arrogancia, advirtió que había sido un error enfrentarlo en solitario, pues al estar lejos de sus aliados podría liberar todo su poder sin contención. No obstante, esa misma condición jugaba a favor de Roswell y Clint, quienes también podían desatar todo su potencial sin preocuparse por los demás. Fue entonces cuando se produjo una revelación impactante. Clint, en medio del combate, mostró una transformación aterradora. De su cuerpo comenzaron a brotar cuernos negros mientras se presentaba con un título inesperado: Dragon King del dragón divino, Clint. Roy se enfrenta a Ran en un duelo muy parejo, haciendo gala de múltiples habilidades robadas con su autoridad de la gula. Entre ellas volvió a mostrar la palma del rey del puño, técnica ya vista previamente en los arcos 5 y 6. Roy literalmente a lo largo de estos capítulos muestra diversas habilidades que el autor tiene el lujo de detallar. Analizar cada una de ellas llevaría mucho tiempo, por lo que me limitaré en ese aspecto. Melee también estaba en el campo de batalla, apoyando a Ran con una gran cantidad de bestias. Primero envió una manada de perros, pero Roy los eliminó con facilidad. En ese momento, Melee se encontraba montada sobre un Guilty Lowey, dirigiendo a sus criaturas. Mientras analizaba la situación, Roy notó algo importante: conocía la habilidad de Clint para teletransportarse, así que mientras este se mantuvo ocupado luchando contra Volcánica, no tendría ningún problema. Para él, todos allí eran exquisitos platillos, con una excepción: su compañero Heikel. Heikel era patético, estaba siendo derrotado y humillado por las gemelas Flan y Grazer, apenas unas niñas de 12 años que dominaban el método de flujo, técnica que habíamos
vimos en la tercera temporada cuando Gastón se enfrentó a Lei. La chica lo insultaban de todas las formas posibles mientras lo arrinconaban, y Heikel no sabía cómo reaccionar. Fue entonces cuando Roy, con cierto sarcasmo, le propuso liberarlo de su carga, matarlo o devorar sus recuerdos. No llegamos a saber a qué se refería, porque el diálogo fue interrumpido por lo que parecía ser el golpe final de las gemelas. Acabado y furioso, Heikel logra abrir una pequeña brecha y apuntar su espada contra Flan y Grazer. Sin embargo, en el último momento apareció Gastón, quien intervino para salvarlas. Mientras tanto, Roy continuaba su enfrentamiento contra Ran y Meili, utilizando una técnica basada en mariposas, pero el dúo consiguió esquivarla. Entonces Meili invocó otra vez sus criaturas, un rey caballero hambriento. Roy mantuvo su confianza intacta, hasta que notó algo extraño. Petra estaba usando la autoridad de Clint. Sorprendido, Roy le pregunta desde cuándo era un arzobispo. Petra, con orgullo, le responde que preferiría ser llamada la bruja de la melancolía. Nos trasladamos al momento en que se estaba orquestando el plan, y nos enteramos de que ahora Petra posee el factor de la melancolía al ser la persona más adecuada y más provecho podría sacarle. Te explico. Como ya se había mencionado en capítulos anteriores, Clint tiene el factor de la melancolía, pero como no es compatible, lo puede usar siempre y cuando pague un precio. Sabiendo esto, y que estará ocupado peleando con Volcánica, no podrá sacar el máximo provecho a la autoridad, por lo que Petra se ofreció usar dicha habilidad. Todos, en un principio, se niegan, pero Petra termina utilizando el factor de la melancolía, teletransportando a diferentes aliados a lo largo del campo de batalla en momentos oportunos. Todo bajo el liderazgo de batalla de Ron, como Gastón y Edoltero, para dar golpes oportunos. Tapei nos venía anticipando el uso de la autoridad desde el capítulo 41. Pese a que no lo mencioné en el resumen, había mensajes con los pagos que hacía Petra, que eran tan banales como al mismo tiempo significativos. No comer su comida favorita, nunca más compartir sus sentimientos, no visitar a nadie en su casa, no jugar, entre un etcétera. Estos pagos son tantos que incluso en los últimos capítulos de esta fase siguen apareciendo, por lo que los dejaré de lado por el momento, pero se espera que esto tenga un gran peso en el futuro de Petra. Muchos hubieran querido algo más contundente, pero literalmente Petra está renunciando a su infancia y a todo lo que ama con tal de ayudar a derrotar a Aldebarán. Roy realmente está emocionado al estar enfrente de Petra, pues ahora podría hacerse con la autoridad, algo que incluso su madre Capella deseaba. Nuevamente intentó devorar el nombre de Ran, pero como previamente había fallado, se imaginó que la sirvienta cambió de nombre. En circunstancias normales, la única forma para que Old Laguna acepte estas modificaciones es, por ejemplo, que ella se haya casado, por lo que intenta usar su autoridad bajo el nombre de Ran Mothers, pero vuelve a fallar, costándole un ataque muy poderoso. ¿Cuál es el método que está usando para evitar ser devorado por Gula? Es algo que la novela web aún no detalla. Petra seguía siendo vital para coordinar la batalla contra Roy y Heikel, marcándose varios golpes decisivos. Heikel era el que peor estaba pasándole en dicha confrontación, llegando al punto de hacer una jugada sucia. Heikel toma a Feld como rehén, revelando por primera vez en toda la obra su verdadero nombre, Filore Lugúnica, la tan mencionada princesa desaparecida 15 años atrás. Retrocedamos un poco antes del ataque. Aldebarán, con el objetivo de tranquilizar las riñas de Heikel y Feld, le pide a la Gula que devore sus recuerdos para que olvide absolutamente todo de lo que nunca debió enterarse. Es ahí que se entera sobre los orígenes de Feld y su sangre real, cambiando por completo la forma en que la ve. Esta decisión termina generando riñas con el dragón divino Aldebarán, pero Filore termina siendo sellada en un orbe negro, misma técnica que usó con su madre Beatriz. Heikel estaba usando como rehén, pero sabiendo su identidad, su lealtad, sus remordimientos y su deseo de salvar a Luauna se mezclaron, pues siempre le enseñaron que obedeciera a la familia real, pero finalmente se reveló la verdad. Feld nunca perdió sus recuerdos, pues Roy fingió devorarlos como parte de un pacto secreto con ella. A cambio de no devorar los recuerdos de Feld, debía fingir que los perdió, pero esto tuvo un efecto secundario. Al reaparecer Feld, la última de las tres grandes más bestias demoníacas, la Serpiente Negra, criatura de peste responsable de innumerables muertes, hizo acto de presencia en el escenario. Feld había aceptado el trato de Roy únicamente por el seguro que este suponía, una amenaza que lo obligaba a actuar como Filore, aunque nunca confió realmente en él. Su intención era seguir el plan hasta encontrar un momento oportuno de ventaja, pero todo cambió cuando escuchó la voz de Ron. Ese reencuentro le dio claridad. Aunque debía mantener su fachada de Firole, la verdadera prioridad era alertar y proteger a los demás de la amenaza que se avecinaba, la Serpiente Negra, la devastación misma, aquella que en el pasado logró destruir un país entero. Su aparición elevó la atención del capítulo, demostrando que no es solo Roy quien representa un peligro. Petra, comandada por Ron, usa su autoridad para proteger a Feld y a los otros miembros del grupo. En un momento crucial, Heikel cae víctima del veneno de la Serpiente Negra, aparentemente muriendo en el acto, lo
que marca el inicio de una confrontación de todos contra el rey Arjar. Melee pierde varias de sus más bestias, aunque logra mantener bajo su control a uno de los centauros del desierto. Fel se reagrupa con varios de su facción y decide tomar el liderazgo, evidenciando una cooperación y armonía extraordinarias. Todos actúan como un solo organismo, maximizando su eficacia. Roy, a pesar de su poder y hambre insaciable, se ve limitado. No puede atacar a todos los presentes en riesgo y debe posponer su objetivo de devorarlos a todos, ya que no puede darse el lujo de fallar en un banquete y abrir una oportunidad de contraataque. Es ahí, durante la batalla, donde Roy se percata de que Fel no es el verdadero núcleo del grupo. Detrás de ella está la bruja de la melancolía, Petra Leite, que manipula los hilos estratégicamente, asegurando que todos sus movimientos estén perfectamente coordinados. Durante la batalla, Petra utiliza su autoridad para comprimir los periodos de pensamientos y comunicación de sus aliados, optimizando su coordinación y resistencia frente al enemigo Roy y la serpiente negra. Por pequeños momentos, Petra lucha contra la corrupción del factor de la bruja, resistiendo gracias a su amor por Subaru y a su determinación de proteger a todos los que le importan. Por su parte, Roy hace gala de una nueva habilidad, con la que causa un dolor extremo a todos los presentes mediante diversos recuerdos. Petra, en especial, era quien peor lo pasaba, reviviendo cada una de las muertes de Subaru. Sin embargo, Petra, en un uso magistral de su nueva autoridad y con la ayuda de Ron, logra contrarrestar la nueva habilidad de Roy, acelerando el sufrimiento de todo hasta hacerlo terminar. Fel, al igual que los demás, experimentan un dolor extremo, comparable a la tortura más brutal, reconociendo la genialidad de Petra. Es ahí donde aparece Camberly para entregar el Star Starf, su carta de triunfo. Fel y sus compañeros, mediante una muestra de valentía y unidad, logran crear un impacto que desplaza el cuerpo de la serpiente negra y desafía la ofensiva de Roy, demostrando coordinación y resistencia incluso frente a sus ataques más devastadores. Roy, sorprendido por la eficacia del grupo, reconoce que cada sacrificio realizado por Petra y los demás han permitido materializar esta defensa y alterar el curso del combate. Mientras los protagonistas aprovechan cualquier apertura para avanzar, Roy intenta reaccionar ante las arremetidas, pero un insecto soda lo desconcentra y Garfield logra acertar un golpe decisivo. Antes de recibir el ataque, Roy reconoce la magnitud del sacrificio y esfuerzo que Petra ha hecho, pero también se da cuenta que dichos sacrificios no solo afectan sus vidas inmediatas, sino también el futuro, las esperanzas y las posibilidades de quienes lo rodean. Petra aclara que el poder del factor de la bruja puede ser usado por cualquiera si se paga la compensación adecuada, y que, en esta ocasión, el precio ha sido compartido con todos en la capital. Finalmente, cuando Roy está al borde de ser derrotado, Fel dispara el Star Starf, desatando un ataque devastador. La combinación de sacrificio, estrategia y coordinación de los protagonistas culmina con una victoria aplastante. Y por cierto, en medio del escándalo, el aparente hombre muerto Heikel reaparece en el campo de batalla. Pasamos con Otto, siendo rescatado por Garfield. Este realmente estaba preocupado por su hermano y también su dragón ave tierra, transmitiéndole consuelo y determinación. Aunque, como se esperaba, Otto no reconocía a nadie y ni siquiera sabe quién es debido a la autoridad de la gula. No comprende del todo lo ocurrido, pero siente gratitud y recupera parte de su sentido del yo. Garfield le dice que no debe preocuparse, que todos están luchando en ese momento, pero antes de poder preguntar algo referente a su situación, Otto ofrece su ayuda, preguntando si existe algo que pueda hacer. Es obvio que, a pesar de haber perdido sus recuerdos, sigue siendo nuestro Otto, dispuesto a ayudar a cualquiera. Paralelamente, Ren y Emil enfrentan un combate aéreo extremo contra Al y Yae en el cañón Arcite, utilizando estrategia, coordinación y habilidades mágicas para dividir y superar a sus oponentes mientras caen en el enorme cañón, protegiéndose mutuamente y avanzando hacia sus objetivos con rapidez y precisión, viendo los pros y los contras. Aldebaran deja el combate en manos de Yae mientras corre a cumplir su misión. Todos los combates están alcanzando un punto crítico, en especial la batalla de Volcánica contra Rockwell y Clint. Precisamente en ese momento, Rockwell se encuentra bastante herido, casi al borde de la muerte, manteniéndose consciente y apurando sus acciones por pura fuerza de voluntad. Durante la planificación del enfrentamiento contra el dragón divino Volcánica, Emilia confía en Rockwell y Clint para llevar a cabo la misión, sin exigir explicaciones. Su visión refleja confianza genuina, y Rockwell siente admiración y gratitud hacia ella. Aunque conoce el origen de Clint como Dragon King y su vínculo con el dragón, decide mantenerla en secreto, consciente de que revelar su identidad no cambiaría la actitud de los demás. Su naturaleza cautelosa y su necesidad de controlar lo obliga a ocultar sus verdaderas intenciones, aunque su objetivo siempre ha sido vencer al dragón. En el campo de batalla,
batalla, Clint se transforma completamente, mostrando su forma de Dragon King con relámpagos violetas y enormes cuernos negros, enfrentándose directamente al dragón divino. Sus ataques son extremadamente poderosos, capaces de dividir la respiración del dragón y repeler sus golpes, demostrando su fuerza y experiencia. Roswaal completa su acción con magia extremadamente compleja, utilizando técnicas de los 5 elementos para apoyar a Clint y mantener al dragón bajo control. A pesar de todo, Volcánica se mantiene imbatible gracias a sus habilidades de defensa física y mágicas que protegen su corazón. El plan del dúo para controlarle consiste en aprovechar una de sus viejas heridas, causada hace mucho tiempo por el anterior Santo de la Espada, para darle un golpe directo en el corazón, ya que sus fuertes escamas harían imposible la tarea de otra manera. Clint planea atravesar la brecha de las escamas de la nuca del dragón, mientras Roswaal debe superar la defensa mágica. La batalla es brutal, explosiones, relámpagos, agua y fuego se mezclan en un espectáculo apocalíptico que demuestra la magnitud del poder de ambos lados. Roswaal, gravemente herido tras usar hipermagia, se recupera con fuerza y decide seguir luchando, impulsado por su deber, sus estudios durante 400 años y la confianza de Clint. Por su parte, el sirviente lo protege, mientras maniobra en el aire, evitando ataques mortales del dragón. La coordinación entre ambos refleja su vínculo y la importancia del trabajo en equipo frente a un enemigo abrumadoramente poderoso. Finalmente, cuando Roswaal parece estar al borde de la derrota, aparece un nuevo personaje, Exo Canderler, un enano de cabello verde, decidió enfrentar al dragón divino y demostrar por su propio valor que él será uno de los pocos que logró derrotar al dragón divino Volcánica. Y en fin, este fue mi mega resumen de los capítulos más recientes del arco 9. Este conflicto no hace más que aumentar su escala con cada publicación del autor, y la batalla de todos contra el grupo de Aldebarán aún continúa. Puede que haya dejado de lado cierto contenido de la novela web, pero el propósito de estos videos es hablar directamente de los acontecimientos más importantes. Espero poder seguir de manera más directa la nueva tanda de capítulos. De hecho, espero traer review de cada capítulo tan pronto como sea posible, trayendo videos individuales y tal vez una que otra sorpresa. Si te gusta la idea, podrías suscribirte al canal y escribir tus opiniones en la caja de comentarios. Y sin nada más que aportar, adiós.